Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 9. Mi nombre es Luis Reyes y nuestro proyecto consiste en analizar la empresa Repsol. O sea, primeramente como introducción tenemos que a través del presente trabajo buscamos analizar y revisar los resultados hallados y encontrar factores determinantes o indicadores que demuestren la situación de la empresa en los 3 últimos años de funcionamiento. Para esto nos basamos en expresiones y ratios aprendidos en clase para encontrar la situación de la empresa, la situación actual de la empresa y poder dar posibles recomendaciones para que éste mejore su liquidez. Eh, en los análisis de los ratios financieros, siguiente diapositiva, eh, tenemos primeramente las razones de liquidez. Podemos apreciar que en el 2019, con 0,65% la empresa no contaba con activos suficientes para hacer frente a las obligaciones de la misma, es decir, una falta de liquidez. Luego, en los años 2018-2019, se ve un aumento considerable en esta razón de 2,25 y 2,30 respectivamente, lo que implica que la empresa pueda hacer frente en esos años a sus obligaciones a corto plazo. Pero al ser mayores a 2 y analizando los resultados también de la razón de efectivo, se puede inferir que la empresa disponía de un exceso de activos, los cuales no están siendo explotados eficientemente y por lo tanto la empresa no tuvo la rentabilidad que merecía. Entre las razones de solvencia también tenemos con respecto al nivel de la deuda que tiene la compañía en relación con su patrimonio y el volumen de financiamiento externo. En la empresa analizada en el 2017 encontramos una razón de deuda muy alta debido a la falta de liquidez mencionada anteriormente, lo que indica que tendría un gran nivel de endeudamiento poco sostenible. Pero vemos una mejora en los años 2018 y 2019 con 0,51 y 0,64 respectivamente, lo que se encuentra muy cerca del ratio ideal, que está entre 0,4 y 0,6, por lo que en estos 2 últimos años la empresa pudo financiar y dar sostenibilidad a su deuda. Por otro lado, las diferentes razones de administración de los activos muestran el crecimiento interanual entre el 2017 y el 2019. Un claro ejemplo de ello es la rotación de cuentas por cobrar, que obtiene un valor de 1,05 en 2019 para incrementar hasta el 1,37 en 2019. Eh, Sin embargo, también se puede observar un incremento en el número de días que un producto permanece en el inventario, pasando de 15 días en 2017 a 111 días en el año 2019, lo que nos quiere decir que la empresa no está realizando el ciclo de venta en el tiempo adecuado o más eficiente. Gracias. La siguiente. Sí, listo. Dentro de las razones de rentabilidad tenemos el ROA, que es el rendimiento sobre los activos, y podemos observar que en el 2017 está en números negativos, en números rojos. Ya para el 2019 tiene una gran mejoría, aunque sigue por debajo muchas veces del promedio de la industria. También tenemos el margen de la utilidad neta, que en el 2017 está en números rojos y para el 2019 presenta una gran mejoría. La siguiente, por favor. Listo. En la identidad de DuPont, como ya sabemos, el ROE es igual a la utilidad neta sobre el capital. Si vamos descomponiendo esto, nos queda que el ROE también es igual al margen de utilidad neta por la rotación del activo total por el multiplicador de capital. Si tomamos estos valores para el año 2019, nos da un valor del ROE del 0,12, que es perfectamente igual usando la fórmula de utilidad neta sobre capital. De esta forma se comprueba la identidad de DuPont. De acuerdo a los análisis de estados financieros y recomendaciones, pudimos inferir las siguientes ideas. Nosotros, para poder hacer el análisis, vamos a comparar en este momento el año 2017 y el año 2019. En el año 2017 se cumple con el primer principio orientativo, ya que el activo circulante de este año es mayor al pasivo corriente. Sin embargo, no cumple con el segundo principio orientativo, ya que las cuentas por cobrar más el efectivo son menores que el pasivo corriente. Entonces, por eso recomendamos que se deberán tomar acciones rápidas y pertinentes para ajustar esto. Esto lo que podría hacer es adelantar la transformación en dinero de los activos circulantes como clientes. En el 2017 también la empresa no cumple con el tercer principio orientativo,
ya que presenta un capital que se encuentra en un porcentaje menor al ratio de 40 y 60%, pues es de 57%, por lo cual la empresa deberá tomar acciones para financiarse mediante terceros. En el año 2019 cumple con el primer principio orientativo, ya que el activo circulante es mayor al pasivo corriente. Por lo tanto, no tiene problemas de liquidez. Sin embargo, no cumple con el segundo principio orientativo, ya que el efectivo y las cuentas por cobrar es mayor al pasivo corriente. Esto se puede deber a que la empresa infrautilice estas cuentas, por lo cual la empresa debe cambiar su deuda a corto plazo a largo plazo, para evitar eso en el año 2020. Y tampoco cumple con el tercer principio orientativo, ya que el patrimonio representa menos del 60% de los activos corrientes, lo que se puede significar que la empresa no esté suficientemente capitalizada. Principales herramientas. Dentro de la planeación financiera, una de las principales herramientas que poseemos es el presupuesto de efectivo. Pro forma para el año 2020 quedaría como ustedes pueden visualizar, pero antes debemos realizar supuestos. Debido a la pandemia, el nivel de ingresos probablemente se reducirá en aproximadamente un 7.37% debido a menor consumo de combustibles fósiles. También muchas cuentas, muchos otros ingresos, como las cuentas por cobrar, se verán reducidas en un porcentaje significativo debido a la insolvencia de muchas empresas. Asimismo, como sus gastos también deberán recortar personal muchas veces y deberán recortar otros tipos de gastos en un margen similar al de recorte de ingresos. La siguiente diapositiva. Aquí también, o sea, no, perdón, puedes retroceder, sí. Entonces, listo. Tenemos también aquí las compras, que también se reducirán probablemente en un 7%, puesto que la empresa debe ajustarse a la crisis actual. Y asimismo, muchas otras cuentas por pagar tendrán que ser aplazadas a un mayor tiempo para darle mayor solvencia a la compañía. La siguiente, por favor. De esta forma, llegamos al flujo de efectivo pro forma, año 2020, donde podemos observar que la empresa presenta márgenes de efectivo dentro de su caja, pero ya para el último mes, el mes de diciembre, por todos los gastos que debe incurrir, presenta una necesidad de financiamiento de aproximadamente $8 millones. Sí. La siguiente, por favor. Listo. Otra herramienta importante dentro de la planeación financiera es el estado de resultado integral pro forma. Haciendo los mismos supuestos que anteriormente hicimos, una reducción de ingresos, un recorte en los costos y en los gastos, tenemos una utilidad mucho menor, pero aún así presenta ganancia, porque la empresa logra hacer grandes supuestos y también grandes recortes, lo que le permite, a pesar de la crisis, presentar utilidad positiva o ganancia. Listo. Gracias. Sobre esta situación financiera pro forma, manejamos los supuestos de que el efectivo se mantiene igual. Las cuentas por cobrar, comerciales y otras cuentas por cobrar aumentaron un 10%. Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas no cambia. Los impuestos por recuperar crecieron un 25%. Los anticipos a proveedores, los inventarios cambian a 2.259.624,92. Los activos no corrientes no cambiaron. Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar aumentan un
20%, las cuentas por pagar a entidades relacionadas aumentan 5%, los impuestos por pagar no cambian, los beneficios empleados han reducido un 30%, los pasivos por derecho de uso no cambian, los pasivos no corrientes no cambian y los resultados acumulados tampoco cambian. Para poder hacer los análisis de apalancamiento por temas de tiempo, hemos decidido hacer una comparación entre los análisis de apalancamiento del 2018 y del 2019. Entonces, de acuerdo a lo que podemos ver en estos análisis, el grado de apalancamiento operativo, también conocido como GAO, nos muestra que cada cambio porcentual del 1% en ventas dará como resultado un cambio porcentual del 1,67 en la utilidad antes del impuesto. La empresa debe vender más de 30 millones para alcanzar el punto de equilibrio financiero. Repsol puede esperar un cambio del 5,08 en la UPA por cada cambio del 1% en la utilidad antes del impuesto. En cambio, en el año 2019, de acuerdo a la PEO, podemos observar que la empresa debe vender más de 49 millones para cubrir gastos o costos operativos. El grado de apalancamiento operativo, también conocido como GAO, nos muestra que cada cambio porcentual del 1% en ventas dará como resultado un cambio porcentual de 2,62 en las utilidades antes del impuesto. La empresa debe vender más de 34 millones para alcanzar un punto de equilibrio financiero, es el PEF, y Repsol puede esperar un cambio en las UPA por cada cambio del 1% en las utilidades antes del impuesto. Asimismo, un incremento del 10% en las ventas dará como resultado un incremento del 2,88 en las UPA. Con respecto a la administración de liquidez, tenemos el capital de trabajo neto, el ciclo operativo y el ciclo de conversión de efectivo, analizados en el año 2017 hasta el 2020 proyectado. En la interpretación de estos resultados, primeramente, el capital de trabajo neto es una medida tanto de la eficiencia operativa de una empresa como de su salud financiera a corto plazo. Se puede observar en el año 2017 un saldo negativo, lo que nos dice que ese año sus deudas eran mayores a sus activos, que se reduce una falta de liquidez e ineficiencia. Y era necesaria una reestructuración en su administración, o podría llegar a quebrar. En el año 2018 se ve una recuperación considerable y se obtiene un saldo positivo muy prometedor que es igual al del año 2019. Esto nos dice que los recursos están siendo administrados eficientemente con respecto a estos 2 años debido a una buena administración y deben mantenerse de esa manera. Finalmente, en el año 2020 proyectado tenemos un saldo positivo también y en promedio con los años anteriores, por lo que se espera buena salud para la empresa a pesar de la crisis por la que pasa el país en este 2020 con respecto a la caída del precio del petróleo, que es uno de los principales factores de producción de esta empresa. Con respecto al ciclo operativo de la empresa, este hace referencia al proceso de tiempo que va desde la elaboración del bien o producto hasta su puesta en venta. Generalmente es preferible un resultado bajo, ya que indicaría ineficiencia, pero debido a la naturaleza de nuestra empresa, eso no puede ser lo más eficiente. En el año 2017 tenemos un ciclo operativo de 5 días, que es considerablemente bajo, lo que se puede explicar debido a la mala situación de la empresa en ese año, con un capital de trabajo negativo. Y este ciclo muy bajo puede darse debido a la poca cantidad de inventario que la empresa tenía, por lo que tal vez no cumplía con la demanda requerida. En el año 2018 tenemos un ciclo operativo considerablemente alto de 312 días, que podría explicarse debido a que es una empresa manufacturera, por lo que puede manejar un inventario alto, ya que estos productos son almacenados, lo que daría este resultado alto. En 2019 tenemos un resultado parecido al 2018 y sería una explicación parecida. Con respecto al año 2020 proyectado con los supuestos, tenemos un valor menor a los 3 años anteriores, por lo que nos dice que el tiempo de elaboración y puesta en venta del producto disminuirá, y esto podría explicarse debido a que al caer los precios del petróleo, el precio de sus derivados también es afectado, lo que incrementará la demanda del mismo y hará que su producción se acelere, ya que se necesitará producir más para obtener mejores ganancias. Con respecto, finalmente, al ciclo de conversión de efectivo, informa cuántos días se tarda en la empresa en transformar las compras de inventario en efectivo. En el año 2017 se tiene un resultado de 4 días debido a la crítica situación de la empresa. Ese año, lo que no es significativo debido a su falta de inventario. En el año 2018 tenemos un ciclo de conversión de efectivo de 136 días, lo que podríamos considerar favorable para la empresa, teniendo en cuenta su naturaleza y debido a su considerable mejora con respecto al año anterior.
Y en el año 2019 el ciclo de conversión efectivo es de 90 días, con lo que concluimos que este año también la empresa tuvo mucha más eficiencia que el anterior con respecto a su administración. Finalmente, en el año 2020 proyectado, tenemos un valor también menor a los años anteriores, explicado por el aumento de la demanda del petróleo, debido a la caída del precio explicada anteriormente. Con lo que se espera que este problema se normaliza a lo largo del año y la situación de la empresa pueda volver a su estado original. Gracias. Conclusiones. Dentro de las conclusiones tenemos para el año 2017, resulta notorio el déficit acumulado del patrimonio de la empresa, representando el 57% del total de todos los pasivos, más el capital del periodo antes mencionado. Asimismo, resulta preocupante la disminución de su efectivo en el mismo periodo, aunque no represente menos del 15%, igual debería ser un tema de preocupación de sus directivos. Durante el año 2018 podemos observar que la empresa obtiene resultados acumulados correspondientes al 48% de sus activos, evitando la situación deficitaria precedente de periodos anteriores. De igual manera, se observa una disminución del total de cuentas por pagar en el corto plazo del 36 al 11%, lo cual resulta significativamente favorable para la empresa. En el periodo 2019 encontramos una leve preocupación dentro del estado de situación financiera, puesto que las obligaciones representan el 63%, mientras que durante el periodo anterior tan solo era el 51%. Esto debería ser un tema de preocupación para sus directivos. Gracias. Siguiente. Sí. A continuación, daremos nuestro punto de vista crítico y las recomendaciones a emplearse en cada caso. Al observar la razón de efectivo entre los años 2017 y 2019, es notable el poco crecimiento del mismo en el transcurso del tiempo. Una solución recomendable podría ser la reestructuración de la deuda en el corto plazo, disminuyendo los pasivos corrientes y generando liquidez en el corto plazo. Por otro lado, la razón de cobertura de gastos financieros se muestra muy bajo. Una solución eficiente podría ser acordar con unas empresas crediticias una mejora en las tasas de interés para la empresa, generando una mayor facilidad de pago. Dentro de las razones de administración de activos tenemos la rotación de inventarios, la misma que ha decaído en el periodo de estudio. Una solución recomendable sería la liquidación de inventarios que hayan permanecido en la empresa por un periodo mayor al promedio de la industria. En los años 2018 y 2019, tanto los rendimientos sobre los activos como los rendimientos sobre el capital se ven probablemente disminuidos, notablemente disminuidos. Una solución viable podría ser el aumento de la competitividad y de la productividad y por ende de su utilidad neta. Muchas gracias.